Hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Sí, maestra, buenas noches, ¿te escucha? Hola, gracias. Pues bienvenidos a esta nueva sesión de la materia de metodología de la investigación.
¿Sí me pueden confirmar que se vea correctamente la presentación? Sí se ve correcta, maestra. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Perfecto. Bueno, pues como les comentaba, vamos a dar inicio a esta pues, nueva sesión de nuestra materia. Esta sesión, bueno, pues como todas las demás, está siendo grabada para todos aquellos que no se puedan conectar, que bueno, pues posteriormente vamos a estar compartiendo en la plataforma, así como, bueno, copia de esta presentación que ustedes van a poder descargar igualmente para aquel que quiera tener este material, pues como un apoyo adicional, sobre todo para los exámenes, ¿verdad? Que nos ayuda mucho para repasar pues, los conceptos más importantes. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El tema es el reporte de la información. Vamos a ver pues una pequeña introducción en torno a este tema, qué es lo que se espera ver precisamente en esta sesión. Explicaremos propiamente el tema y luego de ahí nos pasaremos, como siempre, a la dinámica de repaso, de qué nos va a servir pues para ver si no hay por ahí dudas en torno pues a estos conceptos que nos deben de quedar muy claros y sobre todo porque en esta semana, en la actividad que nos corresponde realizar, pues habla precisamente de este tema. Entonces, vamos a explicar en el apartado seguimiento académico qué actividad es la que se espera ustedes realicen, ver si hay dudas en relación a cómo deben de desarrollar esta actividad. Y bueno, pues si no hay dudas, estaremos dando por finalizada nuestra sesión. Entonces, bueno, pues en esta ocasión nos toca ver todo lo que es la conformación de lo que se conoce como fichas de trabajo. Como sabemos, pues la investigación es un proceso que implica pues todo lo que es la recopilación, todo el análisis, la organización de información, esto para responder pues preguntas específicas y poder avanzar en el conocimiento. Y bueno, pues una herramienta muy importante en este proceso van a ser las fichas de trabajo, las cuales, bueno, pues sirven como una especie de registro de todas esas fuentes de información, todas esas ideas clave que nos vamos a ir encontrando a lo largo de nuestra investigación. Y estas fichas pues desempeñan un papel importante en esa gestión pues eficiente de los datos y sobre todo, bueno, pues poder poder crear trabajos académicos bien fundamentados. En esta ocasión pues vamos a conocer los diferentes tipos pues digamos, de fichas, cómo es que se redactan, qué elementos son los que contienen, cuáles son sus características específicas de cada uno de este tipo de fichas, porque estas, bueno, pues nos ayudan, como hemos comentado, a facilitar la recopilación, la organización, el análisis de los datos y también pues saber cómo su uso adecuado puede mejorar esa calidad y sobre todo la integridad de nuestros proyectos de investigación. Porque como hemos visto, bueno, en estas primeras actividades que hemos realizado, siempre les he recalcado sobre todo el uso, bueno, en una, que se investiguen fuentes confiables, ¿verdad? Y el hecho de investigar en fuentes confiables, pues también en muchas ocasiones, como en esta última actividad, pues estábamos practicando el hecho de incluir parte de la información, es decir, citas quizás textuales o a lo mejor parafraseadas, de fuentes que nos ayudaran a justificar nuestro tema de investigación. Entonces, parte de esto vamos a verlo aquí, pero viéndolo desde el punto de vista cómo es que se pudiera conformar pues una ficha de trabajo de este tipo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a este tema y vamos a ver
bueno, pues, ¿para qué nos sirven las fichas de registro? Ya de antemano ahorita dimos una breve introducción. Nos sirven para mantener, pues, un orden de todas esas ideas, principalmente en los informes, en toda esa elaboración de documentos que, si bien una investigación suele ser, pues, un documento, pues, algo extenso, ¿verdad? Y nos sirven también para estructurar la información porque su uso es muy habitual básicamente en estos proyectos académicos y de investigación. Entonces, la función es la de aportar ese orden, esa claridad de la información que vamos a presentar. También nos ayuda para poder localizar la información. Esto para, pues, ese tipo de informes extensos. La ficha de trabajo también nos ayuda a que, pues, todos esos puntos clave estén bien, pues, bien ubicados, ¿verdad? Imaginémonos que estamos trabajando, pues, en equipo, ¿verdad? En un proyecto de investigación. A lo mejor va a haber 2, 3 personas que se encarguen de buscar información en fuentes confiables. ¿Cómo vamos entonces a juntar toda esta información para luego posteriormente incluirla en nuestro proyecto? Pues tenemos que hacer uso, ¿verdad?, de este tipo de, pues, digamos, de herramientas, de manera que podamos resumir en algunas de ellas, como vamos a ver más adelante, todo lo más importante, las fuentes, quizás a lo mejor las ideas, las citas textuales, de manera que se nos haga más fácil a la hora de estar trabajando en equipo, ¿verdad? Pues ir juntando toda esta información. Esto es el registro y la recopilación, porque pues nos permite a los investigadores poder registrar, poder recopilar esa información que, como hemos comentado, pues se obtiene de fuentes documentales, libros, revistas, periódicos, informes, entre otros, ¿verdad? Y este registro, pues, nos permite extraer en estas fichas, pues, esos datos que se consideran los más importantes para luego vaciarlos o utilizarlos en una redacción final dentro de nuestro trabajo. Y si vemos aquí, tenemos esta clasificación en las cuales están las fichas de registro o de identificación, que vienen a ser las fichas bibliográficas, y las fichas de investigación o de trabajo, que vienen a ser las de extracto, las de resumen, las de datos aislados y las de cita textual. Entonces vamos a ir viendo las características de cada una de ellas para poder identificarlas correctamente. En el caso de las fichas bibliográficas, bueno, pues estas constituyen esa herramienta básica de investigación, porque su función principal pues es servir como base, como sustento para anotar esas fuentes que van a ser o que fueron consultadas al momento de realizar pues ese trabajo, ¿verdad? Esa investigación. Aquí pueden ser libros, pueden ser revistas, folletos, artículos científicos, guías, etcétera. Y estos, bueno, pueden ser realizados de manera tradicional, por escrito, ¿verdad? En una ficha, o quizás, pues, de forma electrónica, ¿verdad? Esto, pues, en un procesador de textos, o si lo quieren poner más así con diseño, pues, a lo mejor en un PowerPoint, en un Canva, en un Geniali, etcétera, ¿verdad? También, bueno, nos va a servir como apoyo al momento de realizar, pues, sobre todo la bibliografía o las referencias al final de nuestra investigación, ya que, pues, cada una de ellas va a tener todo ese resumen de esas fuentes, esos medios que fueron consultados durante pues, la investigación propiamente. Entonces, para considerar que una ficha está correctamente realizada, una ficha de este tipo, bibliográfica, pues, debe de cumplir con una serie de características y normas que van desde los datos de la ficha bibliográfica hasta, en algunos casos, el tamaño de la ficha, ¿verdad? Estas se utilizan básicamente para poder consultar durante cualquier momento, pues, todos esos datos de las fuentes que son o fueron utilizadas en estas diversas investigaciones, ya que poseen y cubren, pues, todos esos datos básicos de, pues, de la misma.
Entre ellos, pues, vemos el título, el autor, el año de publicación. Asimismo, bueno, se puede tratar de una ficha bibliográfica, como vemos aquí en pantalla, de un libro, ¿verdad? Puede ser también una ficha bibliográfica de internet, incluso una ficha bibliográfica de una revista. Partes que podemos visualizar aquí y que conforman pues esos elementos de una ficha bibliográfica, pues vamos a ver en primera instancia el nombre y apellido del autor. Estos son los nombres de las personas a las cuales pues se le atribuye esa redacción de la obra como tal, y por lo general pues se coloca primero el apellido, posteriormente el nombre. Y bueno, pues las reglas varían dependiendo de la cantidad de autores. Nos vamos a topar en algunas ocasiones que, bueno, son como 8 autores, ¿verdad? Entonces, ahí es muy recomendable ver estas, pues lo que vienen siendo las normas APA, para bien de poder ver de qué manera se enlistan pues todos estos autores cuando les toque, ¿verdad?, una obra que contenga varios autores. El título del libro, folleto, revista o básicamente la fuente que ha sido consultada, eh, también obviamente debe de venir, porque pues de esta manera nos facilita el poder ubicarlo, ¿verdad? Poder buscar esa obra, ese libro, ya sea en físico o en la librería o bien de manera virtual. También es importante saber el año en el cual se realizó la publicación, porque pues esto hace referencia a ese año específico en el cual pues se llevó a publicar la obra. Y el lugar de publicación, ¿verdad? También la ciudad en la cual fue publicado, así como la editorial de la publicación. Esto pues viene siendo la casa editorial, la cual se encargó de pues la edición básicamente y posterior publicación de la obra. Aquí, si se fijan, vemos un ejemplo de una ficha hilográfica en donde estamos haciendo referencia a la obra del autor Rowling, esta autora de los títulos de Harry Potter. Aquí viene Harry Potter, ¿verdad? Y la piedra filosofal, y nos indica también lo que es la editorial, el lugar de publicación y el año en el que fue publicado. Y así sucesivamente, ¿verdad? Podemos nosotros elaborar a lo mejor una ficha bibliográfica de nuestro libro de metodología, ¿verdad? O cualquier tipo de libro o de pues artículo, quizás revista de investigación. También podemos nosotros, ubicando al menos estos datos: el autor, el título, la editorial, el lugar y el año. Si se fijan también, cuando damos de alta, sobre todo cuando trabajamos con el procesador de textos que es el Word, en el apartado que viene, que indica la administración de las referencias, vienen estos datos como que básicos, ¿verdad? Que nos piden como mínimo para poder integrarlo pues a lo que viene siendo la bibliografía final. Entonces, estos sirven básicamente pues para poder identificar la obra, saber de qué autor y poder ubicarla y poder buscarla, ¿verdad? Pasando a lo que vienen siendo las fichas de trabajo, bueno, pues las fichas de trabajo son estos documentos organizados de extensión pues corta, en la cual se va a resumir pues todo ese tipo de información más relevante, más importante de un proyecto de investigación, y sirven para mantener pues digamos una especie de registro de esos elementos, esos puntos clave para la comprensión pues de dicho estudio o de los documentos que estemos nosotros investigando. Entonces, nos van a permitir recopilar la información y a su vez, bueno, relacionar los conceptos e ideas más importantes respecto al tema que estamos tratando, expresadas pues de una manera clara, concisa, ¿verdad? De tal forma que pues permita su rápida recuperación en momentos de pues que lo necesitemos, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que en cada ficha de trabajo solo se debe de expresar la idea principal.
no se trata de presentar toda la investigación, ¿verdad? Es decir, no van a transcribir todo lo que viene en ese, vaya, en el tema que a lo mejor que estemos nosotros investigando, ¿verdad? Sino que tiene que ser lo más conciso, si acaso un resumen, una idea, ¿verdad? Relación de los conceptos, pues más importantes en este caso pues para el usuario, ¿verdad? Y aquí, y el usuario, pues vamos a ser nosotros los investigadores, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que las fichas de trabajo, pues se clasifican según su contenido. Aquí la clasificación, vamos a ver que estas fichas de trabajo, bueno, pues incluyen ideas, incluyen hechos recopilados gracias a las fuentes de trabajo consultadas, y generalmente pues sirven para mostrar lo que pues se ha avanzado o hemos encontrado en la investigación. Entonces, también vamos a ir viendo que cada una de ellas, como comentamos, no va a ser toda la obra, ¿verdad? Vamos a ver qué van a ser los puntos más importantes, si acaso en lo que viene siendo la ficha de resumen también es un resumen. Ahorita vamos a ver las características específicas de ese resumen, porque en muchas ocasiones pensamos, un resumen, bueno, pues voy a copiar nada más como que lo más importante, no. Ahí, en el caso del resumen, pues es lo que tú has entendido, ¿verdad? Con en algunas ocasiones con tus propias palabras, ¿verdad? Porque cuando extraes, digamos, los puntos más importantes y que son tal cual, pues eso ya se estaría viendo como una especie de cita textual. ¿Ok? Entonces aquí es en donde nos vamos a dar, si teníamos duda de cómo poder extraer lo más importante, que es lo que realmente siempre en cualquier actividad, de hecho, en cualquier actividad que solicitamos, ¿verdad? De cualquier materia, la idea es de que después de haber leído o haber visto un tema, se logre, ¿verdad?, poder extraer los puntos más importantes de ese tema, ¿verdad? Entonces, si logramos tener o adquirir esa habilidad, pues se nos va a hacer más fácil, ¿verdad?, el poder realizar lo que vienen siendo, pues, estas fichas de trabajo. Y de hecho, también nos sirven para eso, para practicar en poder nosotros obtener la idea más importante de lo que pues nosotros estamos tratando de investigar. Y aquí vamos a empezar con lo que se conoce como ficha de trabajo de extracto, en donde, bueno, pues vemos que el extracto es de un tema breve, de un dato muy concreto, quizás uno más párrafos que se tengan que referir pues a determinada idea, y estas se elaboran con las palabras del investigador o del lector, ¿verdad? Procurando registrar lo más importante del pensamiento del autor del libro o de la obra. Entonces, si vemos, la función es muy similar a la de un resumen, pero aquí se anotan con palabras del investigador, lo más importante del texto. El tema pues debe ser breve o de algún dato muy concreto. Aquí, por ejemplo, estamos poniendo una ficha de trabajo de extracto, donde, bueno, pues se ha tratado de obtener información relativa, por ejemplo, a este científico alemán. ¿Se acuerdan por ahí? Bueno, pues quienes tienen conmigo la materia de filosofía, yo creo que varios de ustedes comparten la misma materia. En muchos de los personajes, ¿verdad? Que vemos en el libro, ¿verdad? De filosofía, siempre se les pide que sepan, pues, como que datos muy concretos, muy específicos de ese personaje, así como sus aportaciones. Si nosotros hiciéramos ese resumen, ¿verdad? O ese extracto y lo hiciéramos en un tipo de ficha de trabajo, pues tendríamos algo similar a esto, ¿verdad? Ahí pondríamos lo muy específico y relevante, pues, de ese personaje, ¿verdad? Que pues, de cierta manera es lo más importante que queremos nosotros
integrar, pues ya sea en un mapa conceptual, en un esquema, etcétera, ¿verdad? En alguna actividad. Pero bueno, pues si aquí estamos hablando de investigación, sería ese dato concreto que quisiéramos nosotros integrar y que nos va a servir para pues nuestra investigación. Ahora bien, la ficha resumen pues es diferente de la ficha de extracto, por la extensión de los datos, porque bueno, vamos a ver que se puede resumir unidades de lectura, capítulos o bien toda una obra y concentrarla en las fichas. Aquí estas van a ser las que vamos a realizar una vez que se haya pues hecho la lectura del documento, del libro, de la revista, etcétera, ¿verdad? Y estas, pues obviamente, como su nombre lo dice, van a contener ese resumen. Aquí se deben de incluir, pues, las fuentes que se utilizaron en el proyecto, además de colocar, pues, todos esos datos resumidos del trabajo. De esta manera, pues, el lector, quien vea una ficha de este tipo, pues va a tener una idea más clara del tema de investigación sin tener que leerlo de forma completa, ¿verdad? Y además, pues, si está bien realizada, nos va a permitir que esta persona pueda encontrar, pues, las fuentes consultadas de una manera rápida y eficaz, ¿verdad? Entonces, si vemos arriba, nos dice ficha resumen, incluye como quiera el autor, la editorial, el tema, la página de donde estamos nosotros resumiendo, la edición, el año, el libro, de forma que a la hora de verlo, pues uno puede decir, ah, ok, lo que estoy leyendo aquí es un resumen de la página número 1 del libro que viene especificado en este punto, ¿verdad? Y de este tema, ¿sí? Entonces, lo interesante aquí es que sepamos entonces, pues hacer resúmenes, ¿verdad? Resúmenes no es copiar y pegar así como que esos extractos, ¿verdad? Sino que es comprender, ¿verdad? Una vez que hemos leído, obviamente ver cuáles son los puntos importantes y de esos pues ir seleccionando, ¿verdad? E ir de nuestra comprensión pues formulando, ¿verdad? Vaya, todo lo que viene siendo esos párrafos que necesitamos para bien de poder explicar pues ese tema, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que sepamos de igual manera tener vaya, el poder estar en constante práctica para poder, pues, extraer, digamos, lo más importante de los temas que nosotros leamos, porque acuérdense, sobre todo en investigación y en esta actividad pasada, que fue la actividad integradora, se les pedía que mínimo leyeran 5 artículos. Y todavía les dije, bueno, no los lean completos, busquen artículos de investigación y en el artículo de investigación viene un resumen. El artículo de investigación viene un resumen, si se fijan, viene totalmente todo el trabajo de investigación realizado, pero muy resumido, de manera que a lo mejor ni a la página llega, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes al leer se van a dar cuenta de cómo se redacta un resumen, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Y también, pues, obviamente, comprender en relación al tema que ustedes van a investigar. Entonces, sí es muy importante que previamente, pues, sí, vayan viendo estos ejemplos, porque con ello, bueno, pues, nos va a ayudar para que puedan ustedes ir practicando en cómo se llevan a cabo, pues, sobre todo, pues, estas fichas y cómo es que podemos elaborar pues este tipo de resúmenes, pues ideas muy concretas que se necesitan para poder pues llevar a cabo esta investigación.
Ahora bien, hay también lo que se conoce como fichas de datos aislados. Estas pues son útiles para anotar información como nombres, cantidades, fechas, porcentajes, pues de algún evento importante para el investigador, para nuestra investigación. Y bueno, pues estas deben de estar o manejarse por separado porque como contienen ya sea uno o varios datos, estas no se deben de pues digamos, de olvidar, las vamos a tener, digamos, organizadas aparte de todas las demás fichas, porque, bueno, cuando sea necesario incorporarlos, los vamos a tener, digamos, a la mano, ¿verdad? A la hora de estar redactando el trabajo. Entonces, aquí viene un ejemplo, ¿verdad? En el que nos dice, habla en torno a lo que viene siendo la población, y bueno, también viene información relativo, nos dice que esto lo encontramos en la enciclopedia escolar, en la página 708, del autor Carlos Gisbert. Y habla de un punto muy, pues importante, habla de cifras, nos dice de la población, ¿verdad? Nos habla de 6,000 millones de personas que habitan actualmente el planeta, nos habla de pues datos en concreto, nos dice que esta cantidad de personas pues lo ocupan el mundo de una manera muy desigual, ¿verdad? Y nos dice que más de la mitad de la población mundial se concentra en el extremo oriente y en el sur de Asia. ¿Ok? Entonces, por eso es que se llama de datos aislados, son datos muy concretos que nos hable quizás de cifras, de nombres, de fechas, de datos muy individualizados y que, bueno, pues podemos nosotros ver cómo redactar. Ahora, esta también es una de las más importantes y que deben ustedes de saber conformar porque son las que nos dan una idea de cómo incorporar una cita dentro de lo que viene siendo pues nuestro proyecto de investigación. Cuando hacemos referencia y reproducimos de manera textual pues los párrafos quizás de un escrito de investigación y estos siempre que sea una reproducción textual, ¿verdad? Es decir, una copia fiel de una idea, debe de venir entre comillas, ¿sí? Entonces, aquí vemos un ejemplo. Eh, nos dice que esta cita, incluso ahí dice, viene entre comillas. Yo al verlo como lector veo que si esa idea que viene ahí en esa ficha viene entre comillas, quiere decir que ese extracto pues pertenece al autor Encinas Malagón, ¿verdad? Que viene aquí, los datos que vienen María Dolores del tema la contaminación, subtítulo contaminación atmosférica, ¿verdad? Y es el concepto. También los conceptos, si los sacamos, ¿verdad? De algún libro, de alguien, algún autor que haya definido algún concepto, pues esos también se tienen que citar porque han sido a lo mejor creados, desarrollados pues por estos autores. Entonces, para evitar la cuestión de plagio, y poder emplear correctamente pues las referencias en formato APA tienen que venir entre comillas, ¿sí? Entonces, esa sería la diferencia en cuanto a lo que viene siendo la elaboración de este tipo de fichas de cita textual. Y bueno, por último tenemos qué componentes debe de tener la ficha de trabajo, pues debe de, los datos que debe de contener toda ficha de trabajo, pues debe de tener un tema, si por ahí se extiende ese tema en diversos subtemas, bueno, pues indicarlo, ¿verdad? Pero básicamente debe tener cuál es el tema principal, si hay subtemas, bueno, pues cuáles son los subtemas relacionados con la información que estamos registrando, el contenido que va a ser la información importante que se está registrando, ya sea en forma de citas textuales o parafraseadas o resúmenes, ¿sí? Por ejemplo, esta que vemos aquí, si vemos ya la comilla, ¿qué quiere decir? Que esto es una ficha de cita textual. Pero pudo haber sido una ficha de resumen.
Entonces, bueno, pues todo depende, ¿verdad? De si voy a poner un resumen, si voy a poner una cita, etcétera. El título, pues debe de venir el título descriptivo que identifique la ficha, que identifique el contenido que pues está abordando y obviamente la referencia de la fuente, ¿verdad? Porque siempre vamos a tener que incluir de dónde estamos nosotros obteniendo esta información, de dónde estamos extrayendo estos datos, incluyendo siempre pues el autor, el título del libro, el artículo, el número de página, si la fuente fue un artículo que encontramos en internet, pues tenemos que incluir la URL, ¿verdad? Eh, porque esto nos va a facilitar la posterior pues referencia bibliográfica, ¿sí? Cuando ustedes ponían lo que viene siendo algunos de los enlaces o ponían algunas referencias, en algunas ocasiones me topé por ahí que quizás a lo mejor habían estado empleando porque suele pasar, ¿verdad? Yo no digo que no utilicen lo que vienen siendo estos chat GPT, ¿verdad? O el Gemini o el Copilot. En muchas ocasiones, acuérdense que estas son herramientas. El que va a decidir y que tiene que analizar somos nosotros, ¿verdad? Que debemos de verificar si efectivamente esa información que me está arrojando es correcta. Entonces, sí, el chat te puede ayudar a lo mejor a dar una idea, ¿verdad? Pero esa idea tienes tú que consultarla, ¿verdad? Porque suele pasar que por ahí a veces le dicen, genérame un resumen o genérame una justificación. Y genérame también unas referencias bibliográficas. ¿Qué pasa? El chat te las genera, pero te genera con información basura, ¿verdad? Entonces, nosotros como docentes analizamos todas las referencias que efectivamente existan, ¿verdad? Eso me va a dar una idea. Si es una referencia que no existe, pues me voy a dar cuenta, ¿verdad? De que utilizaron esta herramienta y nada más lo pusieron sin consultar realmente la fuente, ¿verdad? La idea aquí es que nosotros, ustedes, ¿verdad? Logren adquirir esas habilidades, sobre todo para poder redactar correctamente pues este proyecto, ¿verdad? Todo lo que viene siendo un proyecto de investigación. Es un artículo tentativo de lo que pudiera ser una investigación. La metodología de investigación la van a ver más adelante, ¿verdad? O sea, la van a ver, la están viendo hoy conmigo, pero más adelante, niveles superiores, la van a seguir viendo, porque es una materia que es muy importante, sobre todo para la cuestión de, pues, llevar a cabo lo que vienen siendo las actividades que nos encargan como tarea, pero también, bueno, pues sobre todo para la tesis, ¿verdad? De su titulación, ya sea licenciatura, ya sea maestría, ya sea doctorado. Entonces, pues tenemos que ir practicando, ¿verdad? No nos cuesta el ir practicando. Si ahorita tenemos esa oportunidad, ¿verdad? De ir viendo si yo no tengo esa experiencia. Acuérdense, la práctica hace el maestro, ¿verdad? Entonces, esto no es más que practicando. Si no sé extraer lo más importante de alguno de los temas, pues tengo que ponerme a leer, ¿verdad? A leer, a ver cuáles son las ideas más importantes que vamos a ir viendo de cada uno de los temas y cómo es que entonces esas ideas, ¿verdad? Yo las voy a poder presentar correctamente, sobre todo para evitar lo que viene siendo la cuestión del plagio, ¿verdad? Entonces, mínimo lo que se pedían esas 5 fuentes confiables que ustedes pueden consultar. Practiquen, investiguen, revisen en esos enlaces que les comparto para que puedan, pues sobre todo, ir
dándose una idea, ¿verdad?, de qué tanto material pueden ustedes encontrar, sobre todo pues en estos navegadores que como es el Google Escolar, y que les va a poder ayudar, bueno, pues para justificar de manera correcta sus proyectos de investigación, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos, chicas, ¿todo bien? Para pasar a nuestra dinámica de repaso. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Maestra, yo sí tengo una duda. ¿Sí? En las fichas, en uno de los videos que nos puso ahí como recurso, yo vi que en las fichas bibliográficas, o al menos de que esté equivocada, también, aparte de los datos que nos dio ahorita, autor, título, editorial, año y todo eso, también como una breve resumen de lo que es el tema. ¿Es correcto o me estoy equivocando? No, en todo caso, si es un breve resumen, sería como resumen. La ficha bibliográfica, así solita, debe mínimo contener estos datos, nada más. Si ya incluye un resumen, si ya incluye un dato, entonces lo definiríamos como ficha de trabajo y tendríamos que ver qué tipo de ficha de trabajo es. No sé si me expliqué. Sí, perfectamente. De hecho, ahorita que estaba diciendo su clase me quedó claro, pero me había quedado como que era la duda porque no sé si a lo mejor lo interpreté mal en uno de los videos, pero me había quedado esa idea. Pero no, ya Sí. queda muy claro. Sí, la ficha bibliográfica lo único que hace es proporcionarnos los datos de la fuente, ¿sí? Hagan de cuenta que es como la bibliografía que ponemos o las referencias que ponemos al final de nuestro trabajo, las que se les piden en formato APA. Eso es lo único. Pone el autor, la editorial, el año, el título de la obra, obviamente, ¿verdad? Para poder ubicarla. En algunos casos se pone, la página. En algunos casos, cuando son, por ejemplo, revistas, bueno, se pone el volumen, el rango de páginas, ¿verdad? De donde lo estamos ubicando. Y si es una revista digital, pues se incluye también lo que es la URL, ¿sí? Pero eso es lo único que debe de llevar. Si ya trae algún otro dato, sería entonces catalogado como ficha de trabajo y ya tendremos que ubicarlo. Bueno, ese dato viene entrecomillado. Ok, entonces es una ficha de cita textual. Porque acuérdense que estas fichas también deben de traer el origen, ¿verdad? Entonces, o sea, de dónde lo estamos obteniendo. Entonces, en sí, hagan de cuenta que hacen una mezcla de la ficha bibliográfica con sus datos, pero aparte, pues, el contenido específico que trae cada una de ellas, ¿sí? Correcto, maestra, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra dudita? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pasamos entonces a nuestra dinámica. No nos tardamos mucho. Es nada más para reforzar este tema que hemos visto el día de hoy. Les comparto para los que están aquí conectados. A ver, permítame copiar el enlace. Perfecto, muy bien. A ver aquí. Ay. Bueno, ahí les compartí el enlace. Y vamos a ir a la pantalla. Ok, ya está ahí Karen. Muy bien. Vamos a ver si Lourdes, si Felipa, si Ángel, Víctor se pueden conectar para no dejar solita a Karen.
Lourdes, Karen y Feli. Son las chicas valientes. ¿Qué pasó con Ángel y con Víctor? A ver, un chico valiente. De los que están aquí con... Ah, muy bien. Ángel, perfecto. Muy bien. Bueno, Víctor no sé si se pueda conectar o a participar por el chat. Vaya, que tenga oportunidad de conectar. Bueno, vamos a iniciar. Recuerden que esto es, hay que seleccionar en el campo, bueno, pues se selecciona la respuesta según el caso, es de opción múltiple. Entonces, bueno, pues quien conteste lo más rápido posible, porque es por tiempo, y que sea correctamente, bueno, pues la plataforma es la que va asignando la puntuación. Entonces, vamos a dar inicio y vamos a ver ejemplos de tipos de fichas de trabajo. Entonces, esta primera nos dice que son útiles para anotar información como cantidades, fechas, porcentajes importantes. ¿Cómo se llama este tipo de ficha? ¿Se acuerdan? Así como la que vemos en pantalla. Contienen información muy puntual de que pueden ser cantidades, fechas, porcentajes, algún evento importante. Y dijimos que esas fichas las vamos a manejar, pues digamos, aparte. No las vamos a mezclar con el resto porque pues, son importantes a la hora de incorporarlas al texto. Son las fichas de datos aislados. Así es, ¿sale? Son datos muy puntuales. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver la siguiente. La siguiente nos dice que es este tipo de ficha en donde se colocan los datos resumidos para que el lector tenga una idea más clara del tema. ¿Qué tipo de ficha será? Si se fijan, ahorita que hicieron la pregunta de arriba vienen los datos de, pues podemos decir, de la bibliografía, ¿sí? Porque pues es la que nos va a decir de qué obra estamos, de qué capítulo, de quién, qué autor fue, de qué editorial y qué tema estamos nosotros elaborando este resumen, ¿sí? Y bueno, si en la pregunta venía la respuesta, datos resumidos, ¿sí? ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. Nos dice que reproducen textualmente un párrafo escrito, el cual debe de ir entre comillas. Y esta ficha la vimos y la comentamos que era también muy importante. Porque pues se nos pide sobre todo a la hora de integrar la información de ideas de otros autores, debe de ir entre comillas cuando es una cita textual. ¿Sale? Perfecto. Muy bien. Y bueno, vamos a ver ya la última. En ella se anotan con palabras del investigador las partes esenciales del texto. ¿Qué será? Se anotan con palabras del investigador las partes esenciales del texto.
otra ficha nos falta? Extracto, así es. Muy bien. Perfectamente. Y ya nos falta la última. Su función es anotar las fuentes que serán consultadas al momento de realizar un trabajo. ¿Qué tipo de ficha es? Si nos dice que es la que nos ayuda a anotar las fuentes que van a ser o fueron consultadas al momento de realizar un trabajo. Viene el autor, viene el título de la obra, pues la ciudad, la editorial. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que incluye el volumen y las páginas. Bibliográfica, así es, perfecto. Muy bien, bueno, pues entonces Ángel quedó en tercer lugar. Karen, ¿quién quedó entonces en primer lugar? Muy bien, bueno, pues muchas gracias por participar. Vamos a continuar ya para finalizar, dar las instrucciones de la actividad. Déjenme, me regreso. Y en esta ocasión, la actividad que se debe de desarrollar, bueno, pues es el foro. Precisamente en el foro estamos trabajando con ejemplos de lo que viene siendo las fichas, ¿verdad? Fichas bibliográficas y de trabajo. Y nos dice que escojan, ¿se acuerdan pues, de las fuentes que ustedes consultaron en su actividad integradora? Escojan 2 artículos académicos. De hecho, ahí dice, escogen 2 artículos o libros relacionados con su tema de investigación. Si ya lo consultaron, pues de ahí sáquenlo, ¿verdad? Si no, pueden buscar otro artículo, ¿verdad? No pasa nada. Pero digo, si ya lo tienen y si se los califique como correcto, usen este material para ahora tratar de transformarlo en una ficha. Aquí nos pide que creen las fichas bibliográficas, ¿verdad? Para esas fuentes, incluyendo todos los datos relevantes, autor, título, fecha de publicación, etcétera, ¿verdad? Y también, bueno, pues que escojan un párrafo o sección de ese artículo académico o de libro que hayan consultado relacionado también al tema y creen una ficha de cita textual, incluyendo la cita exacta. De manera que podamos hacer un ejemplo, ¿verdad? De lo que vienen siendo, pues, 2 fichas bibliográficas y una ficha de cita textual, ¿verdad? Y también hay que contestar a la importancia de la elaboración de las fichas bibliográficas y las fichas de cita textual. Esto, bueno, pues ustedes pueden investigar, pueden investigar. De hecho, aquí si se fijan, hay que incluir las referencias de las fuentes. Acuérdense que cuando trabajamos un foro y cuando nosotros vamos a hacer una aportación, la idea es de que ustedes investiguen y de esa investigación que ustedes realizaron, que vieron, vamos a suponer, oye, pues yo me encontré por ahí que un autor que se dedica, por ejemplo, a la investigación y tiene un libro de metodología de la investigación, o nuestro autor, Guillermina Baena, dice que las fichas bibliográficas y las fichas de cita textual son importantes entonces, ¿qué va a pasar? Como están ustedes haciendo referencia a ese autor, pueden incluir una cita textual. Y ahí ustedes van a practicar esto, ¿verdad? El poder incorporar una cita textual con su referencia a ese libro, ¿verdad? No sé si me explique. Entonces,
Aquí tienen que elaborar esas fichas, que serían 2 fichas, en este caso bibliográficas, una ficha de cita textual. Hay que dar respuesta a esta pregunta, ¿verdad? La importancia en la elaboración de las fichas bibliográficas y de citas textuales. Hay que incluir referencias bibliográficas en formato APA. Esto se los pido para que practiquen, ¿verdad? Para que revisen. Acuérdense que les di por ahí al inicio tips de que existen generadores de pues formato APA en lo que viene siendo la web. Entonces, cuando ustedes consultan por ahí, ya sea algún artículo, ya sea pues una página web incluso, ya automáticamente estos generadores te traen la información y te lo presentan como pues referencia en este formato. Y hay que hacer la réplica mínimo a 2 participaciones de los compañeros. Acuérdense que las réplicas no es solamente decir, muy bien, compañera, todo correcto con tu aportación, te felicito. No, debe ser una aportación que pues involucre que nos brinde, que nos proporcione pues mayor información. Esto es, si yo si yo veo la aportación de un compañero y veo a lo mejor que se equivocó en lo que fue la elaboración de su ficha de cita textual, pues le puedo indicar, compañero, en tu trabajo, en tu aportación, no has incorporado, pues a lo mejor acuérdate que la ficha de cita textual, una de sus características es que debe de venir entrecomillada la cita, porque según determinado autor, esta característica es importante y es ahí en donde ustedes van a justificar su aportación, ¿sí? O sea, no nada más queda en que, te equivocaste o, no, muy bien, no. Decir por qué, ¿verdad? Y que venga justificado pues con alguna referencia bibliográfica. No sé si me expliqué. Sí, maestra, gracias. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, bueno, eso es lo que se espera para esta semana. La fecha límite es este 7 de julio. Entonces, bueno, pues si tienen como quiera alguna duda en relación a la elaboración de de la participación en el foro de para realizar sus aportaciones con toda confianza por medio de el mensajero me pueden escribir y pues ahí ayudarles, ¿verdad? Sobre todo por aquello de que tengan alguna duda en ver cómo van a estar, pues, participando en ese espacio, ¿ok? Entonces, bueno, pues, a ver si adelante, Lourdes. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Nada más que el foro no da opción para poner letra cursiva, como así lo refiere en los videos que compartió, en cuanto a nombrar las referencias. ¿Cómo le puedo hacer o no es ponerla, necesario? sí, mira, no, pero déjame entro ahí es la letra inclinada, ¿verdad? Sí, de hecho intenté hacerlo en Word, iba avanzando pues en la tarea, pero al momento de copiar y pegar en el foro no se copió tal cual yo lo hice en Word. Puedes, mira, pueden hacer lo siguiente, pueden ustedes hacerlo en Word y pegar la imagen de su ficha, ¿sí? Entonces, muy bien, me parece bien. Ustedes pueden editar, ya sea en Word o a lo mejor si le quieren poner más bonito, ¿verdad? Así con un recuadro y todo, hacerlo en PowerPoint o hacerlo en Canva y luego la imagen, copiarla, ¿verdad? Copiar la imagen y pegarla. Y eso pues ya te ayudaría, ¿verdad? A manejarlo porque pues pero incluso si lo quieres hacer así, sí debe de traer, mira, déjame. Nada más, profe, que intenté hacer eso con una app de otra materia. Lo intenté hacer donde elaboramos una lluvia de ideas.
Ajá. Intenté jalar esa portada y no me Ujú. dejó arrastrarlo. De hecho, no apareció el foro. O sea, no me dio opción. A ver, miren, déjenme, me voy aquí para que me vean en pantalla. Me voy a ir aquí al foro. Ahí estoy en el foro, ¿sí? Cuando vamos a responder Más aquí, allá. voy a darle responder, ¿sí? Responder. Y luego me voy a ir aquí donde dice avanzada, ¿sí? Entonces, en avanzada, fíjense, ver. fíjense, en avanzada, abren esta barrita de herramientas. Y aquí ya me trae, si yo quiero incluir una imagen, aquí lo van a ver. ¿Sí se fijan? Aquí me va a dejar, me permite agregar una imagen. Es verdad. O bien la letra cursiva. ¿Sí la ven aquí? Sí, profe. Sí. Entonces, no sé si quieran ahí probarlo. Omití ese pedacito, no Que lo no vi. que no se Discúlpeme. me. ¿Sí me vieron o me regreso? Sí O la lo vi. vuelvo a hacer. ¿Sí? Sí, Sí, de maestra, eso sí lo sé hacer. ya lo probé, sí. Ok. Y bueno, y aquí pues pueden ustedes agregar la imagen y ya, ¿verdad? O sea, como se les haga más fácil, ¿verdad? Yo diría que si lo quieren hacer más bonito, ¿verdad? Que se vea como una ficha, bueno, pues lo pueden hacer en Word o en PowerPoint o en Canva, ¿verdad? Ponerle color, ya como lo quieran hacer ustedes. La idea es de que, bueno, pues contenga los datos, ¿verdad? Que es lo que realmente se va a calificar. Sí, que no Pero, quede ningún espacio en blanco, ¿verdad? como ningún espacio en blanco. Sí, cuando hablamos en fichas bibliográficas, que no quede que me faltó el autor o así. Ah, sí, porque pues lo que se va a calificar es de que esté completo, ¿verdad? Porque si te faltó el autor, un compañero tuyo te va a decir, oye, te faltó el autor, acuérdate que las fichas bibliográficas deben de llevar estos datos porque en el libro de metodología de la investigación de la autora Guillermina Baena nos dice que estos son los elementos mínimos que debe de contener una ficha, ¿verdad? Digo, bueno, ya más o menos les estoy dando una idea de cómo serían las operaciones. ¿Ok? Muy bien, profe. Bien explicado. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, pues no sé si tengan alguna otra dudita más. Si no, pues hemos llegado al final de nuestra sesión. Les agradezco mucho su asistencia, su participación y acuérdense, cualquier cosa que tengan por ahí, detalle, estoy al pendiente de ustedes por medio del mensajero. Nos vemos entonces, que sigan pasando bonita noche, cuídense mucho. Gracias, maestra, igualmente a todos. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego.